todos? ¿Me escuchan bien atrás? Fue difícil para mí escuchar con la lluvia y todo. Pues después de una pausa de 2 domingos, hoy vamos a seguir con nuestro octavo sermón sobre la iglesia. El lugar más preciado, como dijo Charles Spurgeon. Pues muchos cristianos no lo ven así, como el lugar preciado, sino un lugar opcional. Si no hay otras cosas que hacer los domingos, entonces vamos a la iglesia. Y a veces si no tienen cosas que hacer, no vienen. Hermanos, la iglesia debe ser nuestra prioridad número 1. Y hemos visto varios aspectos de la iglesia desde hace 2 meses. Empezamos viendo que la iglesia es un conjunto de personas que han puesto su fe en Jesucristo, que están dedicados a Él. Ellos forman el pueblo de Dios, universal y en las iglesias locales. Vimos en Hechos 2:42. Nuestra muestra 4 características fundamentales para la iglesia que deben caracterizar nuestra iglesia hoy. Eso fue en el principio, la primera iglesia. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, predicando la sana doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan, la santa cena, y en las oraciones. Vimos la relación entre la congregación y el liderazgo. En Hebreos 13:17. Para la congregación, dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y para los pastores, dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Gerardo y yo vamos a dar cuentas a Dios un día por cómo cuidamos esta congregación. El autor de Hebreos dice que es beneficioso si la congregación es obediente y se sujeta para que podamos servirles con alegría y no estar quejándonos. Y hace 3 semanas Gerardo empezó a hablarnos de 7 medios de gracia. O sea, instrumentos que Dios usa para proporcionar bendiciones en nuestras vidas como parte de la iglesia. Entonces dice, hay 3 propósitos. 1, traer bendición. 2, fortalecer la fe. Y 3, cultivar el crecimiento espiritual para que seamos más como Cristo. Con estos medios de gracia se fomenta el bienestar espiritual de su pueblo, la iglesia. Entonces empezó con el primer medio de gracia que fue, ¿se acuerdan? Fundamental. La palabra de Dios. Muy bien. Es el medio principal del Espíritu de Dios para hacer crecer a los creyentes en santificación, o sea, crecimiento espiritual. Necesitamos leer, estudiar la palabra de Dios diario para que sigamos creciendo en nuestra vida espiritual juntos aquí en la iglesia. Y hoy vamos a ver un medio de gracia más. Estudiamos la palabra de Dios y ahora el bautismo. Como Gerardo, cuando él empezó esto, yo estaba pensando hacer como 3 diferentes. Y después digo, ok, 2. Y ya nada más terminé haciendo 1, el bautismo. Pero en las próximas semanas vamos a hacer ver la Santa Cena, la oración, la adoración, comunión y disciplina en la iglesia. Entonces vamos a orar para empezar a ver del bautismo hoy. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por la lluvia. Gracias, Señor, que podemos estar aquí juntos escuchando de tu palabra. Ayúdame, Señor, en este sermón, Señor, del bautismo. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús.
Amén. Pues empezamos con la palabra bautismo. Significa sumergirse. En la forma literal, el término tiene la idea de meter tela en tinta. Esto apoya la forma de sumersión o inmersión completamente bajo el agua que practicamos. Es decir, la persona que es bautizada es sumergida totalmente en el agua por un momento. No tanto tiempo, pero por un momento. Al mismo tiempo, bautismo se usa de manera figurada en el Nuevo Testamento para enfatizar la estrecha identidad y solidaridad entre dos personas. Un ejemplo, Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 10, habla de Moisés y Israel. 1 Corintios 10, 2. Y todos, ¿quiénes todos? Todo el pueblo de Israel. Cada uno, sin excepción. En Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto muestra la solidaridad de los israelitas con su líder ordenado por Dios, Moisés. Y sabemos que vez tras vez, el pueblo murmuraba contra Moisés y su liderazgo. Sin embargo, se identificaron con Moisés como su líder y escogieron seguirlo. Entonces, Richard Mayhew dice en el libro Teología Sistemática, de un modo infinitamente más profundo, el Nuevo Testamento enseña que todos los creyentes están sumergidos en Cristo Jesús en el momento de la conversión, que ponemos nuestra fe en Jesucristo. Son bautizados con Cristo con su Espíritu Santo. Por medio de este bautismo, que es enteramente obra de Dios, los creyentes están unidos con Cristo y colocados en su cuerpo, la iglesia. Entonces, el versículo clave para el bautismo del Espíritu se encuentra en 1 Corintios 12 y versículo 13. 1 Corintios 12, 13, y vamos a leerlo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Lo vemos ahí. Nótese que dice un solo espíritu, bautizados en un cuerpo, que habla de la unidad. La idea es que cada creyente que pone su fe en Jesucristo es bautizado, o sea, identificado con un cuerpo. ¿Y cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Así como el pueblo de Israel fue identificado con Moisés como su líder. Este acontecimiento, es decir, el bautismo del Espíritu, pasa en el momento en que una persona cree en Jesucristo como su Salvador personal. Desde el principio de la iglesia, hace 2000 años, hasta la fecha, cada persona que ha creído y los que creen ahorita y los que creerán, ha sido eso, será colocado en un cuerpo, el mismo cuerpo de Cristo, por el Espíritu Santo, un solo Espíritu. Seguimos en el versículo 13. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, no hay excepción de personas. Cualquier persona que pone su fe en Jesucristo está colocado en el cuerpo de Cristo. Judío, gentil, con mucho dinero, muy pobre, no importa. Si una persona pone su fe en Jesucristo, es colocado en el cuerpo de Cristo. Y termina, dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Otra vez, la unidad. Cuando dice se nos dio a beber, se refiere que el Espíritu Santo toma residencia en nosotros cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16. 1 Corintios 3, 16.
Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, vive permanentemente en vosotros? Entonces, en el momento que pusiste fe en Jesús para la salvación, el Espíritu te coloca en el cuerpo de Cristo, junto con todos los demás que han creído en Jesús. Y al mismo tiempo, inmediatamente entra en tu vida y vive permanentemente en ti. Y a veces esa verdad se toma muy ligeramente, como si fuera cualquier cosa. Pero es algo muy importante. ¿Eres consciente de que en tu vida habita el Espíritu Santo? ¿Cuál sería nuestra actitud si el presidente nos visitara aquí en la iglesia? Pues uno mucho más grande que el presidente habita en tu corazón si es que ya has creído en Jesús. ¿Le das el honor que le corresponde? Debemos aclarar que no hay ningún mandamiento que dice que debemos orar para recibir el bautismo del Espíritu. Como ya leímos, el Espíritu Santo nos bautiza una sola vez. No es algo que se repite. En contraste, la llenura del Espíritu es una cosa que sí se repite. Algo que debe ser constante. Y sí es un mandamiento. Entonces, la llenura tiene que ver con el controlado por el Espíritu, como el alcohol controla a una persona. En Efesios 5, es un versículo muy conocido, versículo 18. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino. Es su mandato. Algo que debe ser constante. Y si es un mandamiento. Entonces, cuando uno está borracho, su vida está fuera de control. Pierdes tu autorrespeto y el respeto de otros. El mandato negativo sigue con un mandato positivo. No os embriagues con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Otra vez es un mandato, no es una sugerencia. Es algo urgente, no opcional. Mientras más tiempo pasamos leyendo la palabra, orando, escuchando sermones de sana doctrina, cantando, escuchando música cristiana que alaba a Dios, poco a poco el Espíritu Santo empieza a transformar nuestra mente, controlando, llenándonos de Él y de sus verdades. Y como resultado empezamos a hacer cosas que agraden a Dios. La clave de ser llenos del Espíritu es estar disponible para que el Espíritu te controle. Tal vez piensas que de ninguna manera puedes permitir que alguien o algo te controle. La verdad es que si no estás viviendo bajo el control del Espíritu Santo, estás bajo el control de algo o alguien. Puede ser alcohol, trabajo, alguna relación, internet, redes sociales, etc. Entonces, ser llenos del Espíritu es lo mejor que nos puede pasar. Y eso me sorprendió mucho cuando estaba preparando esto. Esos comentarios de varios predicadores sobre la importancia de nada más este versículo, Efesios 5:18. John MacArthur dice, aparte del mandamiento a los incrédulos de confiar en Cristo para la salvación, no hay mandamiento más práctico y necesario en las Escrituras que el de que los creyentes sean llenos del Espíritu.
predicador Ray Pritchard. La llenura del Espíritu es la doctrina más importante de la vida espiritual. Es fundamental para todo lo demás. Un autor cristiano, Norman W. Brown. Su llenura del Espíritu es el centro mismo de todo el tema de la vida espiritual. No hay doctrina relacionada con el Espíritu Santo que sea más vital o de mayor valor práctico para el cristiano que este tema, la llenura del Espíritu. El pastor Miguel Núñez habla de cómo le pidieron predicar en una boda. Le dieron 15 minutos. Primero pensó, 15 minutos no fue suficiente para dar un sermón a una pareja que ellos van a estar casados, que están casados. Pero luego pensó en que sí, que podía hacerlo en 15 segundos con un consejo y el resto del tiempo una explicación del consejo. ¿Y cuál fue su consejo? Ser llenos del Espíritu. Entonces es un mandato. Tenemos que obedecer y mostrar esa llenura en nuestra vida. El pastor y autor Charles Swindoll va a cumplir 90 años en octubre. Sigue predicando, ya tiene 60 años en el ministerio. Y él escribió lo siguiente, es algo largo, pero no conozco un versículo más importante en el Nuevo Testamento para el cristiano que Efesios 5:18. Honestamente, sin exagerar. También dice, muchas mañanas comienzo mi día sentándome al borde de la cama diciendo, este es tu día, Señor. Quiero estar a tu disposición. No tengo idea de lo que contendrán esas próximas 24 horas. Pero antes de tomar mi primera taza de café, o incluso antes de vestirme, quiero que sepas que desde este momento en adelante, durante todo el día, soy tuyo, Señor. Ayúdame a apoyarme en ti y sacar fuerzas de ti, y a que tú llenes mi mente y mis pensamientos. Toma el control de mis sentidos para que esté literalmente lleno de tu presencia y fortalecido con tu energía. Quiero ser tu herramienta, tu recipiente hoy. Yo no puedo lograrlo. Y por eso digo, Señor, lléname con tu espíritu hoy. Wow. Podemos orar algo así cada día. Que Dios nos use, que llene a nosotros. ¿Cómo empezamos nuestro día? Levantamos mecánicamente, tomamos control de todas las actividades. Cuando todo nos sale mal, enojamos con Dios porque no nos bendice. O recordamos de Dios durante el día. Queremos ser llenos del Espíritu Santo para que Dios pueda usarnos para su honra y su gloria. Nuestros estudios de Nueva Vida en Cristo, en el volumen 1, hay una sección que habla de llenura del Espíritu. Dice así, ¿cómo ser lleno del Espíritu? Primero dice, al darse cuenta que ha pecado, confiésalo a Dios. No espere que se acumule el pecado. Pues confesamos nuestros pecados. Además, es necesario aceptar por fe el perdón que Dios le ofrece. A veces es difícil, ¿no? Sentimos mal que pecamos, Dios perdóname, pero no lo dejamos. Seguimos pensando, ay Dios, perdón. Tenemos que aceptarlo. Número 2, preséntase a Dios, permita que Él controle su vida, sometiéndose a su voluntad. Y 3, por fe, aprópiese de la llenura del Espíritu Santo, o sea, crea que Él está controlando. Comienza a actuar y a vivir de acuerdo con esa fe.
Entonces hemos visto bautismo del Espíritu, que pasa nada más una vez, que coloca a todos los cristianos en el cuerpo de Cristo. También vimos la llenura del Espíritu que pasa continuamente, requiere de nosotros la disponibilidad de que el Espíritu nos controle para ser usado por Dios. Ahora, vamos a ver el bautismo en agua. Después de poner nuestra fe en Jesús, la primera cosa que debemos hacer por obediencia es bautizarnos. 40 días después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo, pero dejó a sus discípulos la gran comisión. En Mateo 28, 19. Dice, por tanto, ir y ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hay dos tipos de bautismo en el Nuevo Testamento. Primero, vamos a ver brevemente el bautismo de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3. Empezamos ahí. Mateo 3, 11. Juan dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. John Piper dice, el bautismo de Juan era una señal de que estaban renunciando a su antigua dependencia del judaísmo. Y él dice, seguir la ley, ser circuncidado. Y confiaban totalmente en la misericordia de Dios para perdonar a aquellos que confiesen sus pecados y se arrepienten. Pablo dijo en Hechos 19, versículo 4. Hechos 19. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Entonces, Bible.org dice, el bautismo de Juan era un símbolo de reconocimiento de pecado y de la necesidad de un Salvador. Era un bautismo preparatorio. Pero, como vimos en Hechos 19, no excluía la necesidad del bautismo de creyentes, o sea, el bautismo que conocemos hoy. Una vez que había llegado a la fe en Jesús como el Mesías prometido. Esa es la razón por la que la iglesia bautizaba a los nuevos creyentes y por la que los creyentes de hoy también deben ser bautizados. Entonces, Juan bautizó para que reconocieron su pecado y su necesidad de Jesús como su Salvador. Al poner su fe en Jesús, fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesús. En el día de Pentecostés, Pedro predicó a 3,000 personas. Ellos pusieron su fe en Jesús y empezó la iglesia. Y lo primero que hicieron fue ser bautizados. En Hechos 2:41. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando metieron a Pablo y a Silas en la cárcel en Filipos, en Hechos 16, empezaron a cantar himnos a Dios a medianoche. Dios mandó un terremoto y todas las celdas se abrieron. El carcelero pensó que todos los prisioneros habían escapado y iba a matarse. Pero Pablo le dijo que no se matara, porque ninguno había escapado. Luego explicó el evangelio y el carcelero y su familia aceptaron a Cristo. En Hechos 16, versículo 33, Hechos 16. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, los lavó las heridas y enseguida, ¿qué? Se bautizó él con todos los suyos. Entonces, cuando una persona es bautizada en nuestros días,
lo que llamamos el bautismo de creyentes, es para dar testimonio de su fe en Jesús. ¿Ok? Pero vamos a ver por qué somos bautizados. Nos identificamos con la obra de Cristo. Al bajar el agua, simboliza nuestra identificación con Él en su muerte y sepultura. Al subir del agua, simboliza nuestra resurrección a una vida nueva con Cristo. Y un versículo clave para esto es Colosenses capítulo 2 y versículo 12. Colosenses 2, 12. Sepultados con Él en el bautismo al ser sumergido en el agua, en el cual fuisteis también resucitados con Él al salir del agua, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Entonces, el agua simboliza el lavamiento de nuestros pecados por la fe en Jesús. No los quita, pero simboliza. Questions.org dice, el bautismo cristiano ilustra como estilo dramático la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Al mismo tiempo, también ilustra nuestra muerte a pecado y nuestra nueva vida en Cristo. Cuando el pecador confiesa, el Señor Jesús muere al pecado, según Romanos 6:11, y resucita a una nueva vida. Está sumergida, es el agua, representa la muerte del pecado, y salir del agua representa la vida limpia y santa que sigue a la salvación. Pero el bautismo en sí no nos hace más santos para nada. Nada más es simbolismo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. También de la muerte del pecado y nueva vida en Cristo. Entonces hay dos aspectos más del bautismo que necesitamos ver. Primero, bautismo de niños. Hemos establecido que una persona tiene que poner su fe en Cristo primero y después ser obediente a Cristo y bautizarse. Un niño de 1 o 2 años no sabe qué significa la salvación y no puede conscientemente poner su fe en Jesucristo. He escuchado testimonios de niños como de 5 a 6 años que entienden la necesidad de la salvación y ponen su fe en Jesucristo. Pero sin el conocimiento de la necesidad de la salvación, no hay razón de ser bautizados los niños. Entonces, terminamos con buen punto. Y bautismo y la salvación. Quiero ser muy claro, el bautismo no tiene nada que ver con poner nuestra fe en Jesucristo. El bautismo no salva. Ya vimos que es un símbolo de la muerte, sepultura, resurrección de Cristo, muerte al pecado y una nueva vida en Cristo. El ladrón en la cruz es el mejor ejemplo que tenemos que nos muestra que el bautismo no es un requisito para tener la salvación. Buscamos Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, esta frase, de cierto te digo, significa que algo es un hecho. Sin duda. Es la misma palabra que amén. Así sea. De cierto te digo que hoy entrarás conmigo en el paraíso, o sea, el cielo. En el mismo día, después de la muerte de los dos, Jesús aseguró al ladrón que iba a estar con él en el cielo. Qué consuelo para nosotros que hemos perdido a seres muy queridos. En el momento
en que murieron, si pusieron su fe en Jesucristo, llegaran a la presencia de Dios en el cielo. Un día vamos a verlos de nuevo. Amén. Entonces, ¿qué tuvo que hacer para estar en el cielo con Jesús en este mismo día? ¿Ser bautizado? No. ¿Cómo pudo? Si estaba clavado en una cruz. No le dio tiempo para hacer algo. No tuvo que hacer nada más que creer en Jesús y tuvo la vida eterna. El bautismo es un acto de obediencia, pero no salva a nadie. En el libro de Hechos, el patrón es así. Hechos 2:24, ya vimos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 8:37 y 38. Felipe dijo, si crees que todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesús Cristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro y descendieron ambos al agua y Felipe al eunuco y le bautizó. Primero creyeron y después bautizaron. En el camino a Damasco, Pablo tuvo su encuentro con Jesús. Creyó en él y quedó ciego. Jesús mandó a Ananías para poner sus manos sobre Pablo para recobrar la vista. Hechos 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos escamas. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y una más, Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Muchos de los cristianos, oyendo, creían, eran bautizados. Otra vez. Primero, solo cree y después se bautizan. Pero hay un versículo que muchos usan para decir que el bautismo es requisito para la salvación. Es Hechos 2:38. Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Suena muy razonable, ¿no? Arrepentíos, bautícese cada uno para perdón de los pecados. Pero sabemos con todas las otras citas en Hechos que no puede ser. Pues vamos a analizar Hechos 2:38. Pedro acaba de predicar un sermón que tocó los corazones de todos los que estaban escuchando. Y ellos preguntaron en versículo 37, Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón, o sea, los conmovió profundamente, como dice la Nueva Biblia de las Américas. Y dijeron a Pedro, a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Primero, Pedro los contesta, arrepentíos. Hasta ahí. Howard Marshall escribe. La palabra arrepentíos indica un cambio de dirección en vida de una persona más que simplemente un cambio mental de actitud o un sentimiento de remordimiento. Significa alejarse de una forma de vida pecaminosa y impía. Requiere una acción, no nada más sentirnos mal por nuestro pecado. La fe y arrepentimiento van mano a mano. No puedes tener una fe genuina sin alejarte de tu vida que manejaba antes, la vieja manera de vivir. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17?
2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todos son hechas nuevas. Entonces, si nada más sientes remordimiento por el pecado en tu vida, pero no hay cambios en tu comportamiento, entonces no fue una fe genuina. Si tienes una fe genuina, el Espíritu Santo que va a vivir adentro de ti no te va a dejar tranquilo si sigues con los mismos pecados de antes. Entonces, primero Pedro dice, arrepentíos. Y sigue el versículo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Como hemos visto, significa el bautismo de creyentes, el bautismo que conocemos hoy. Es interesante que en la Gran Comisión Jesús mandó a sus discípulos a ser discípulos, a bautizarlos en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así es como bautizamos aquí. Pero Pedro dice, bautícese en el nombre de Jesucristo. ¿Y cuál es la diferencia? Pues es muy simple. La mayoría de los estudiosos piensan que cuando Pedro dice que sean bautizados en el nombre de Jesucristo, se refiere a por la autoridad de Jesús. Bautícese por la autoridad de Jesús, es lo que está diciendo. Ahora vamos a regresar a ver, se pone un poquito complicado, porque parece que está diciendo que necesitamos las dos cosas, arrepentirse y bautizarse. Y que sigue para perdón de los pecados. ¿Y cómo puede ser? Sabemos que no es así. Primero la fe y después bautismo. ¿Cómo reconciliamos estas dos cosas? Pues primero, John MacArthur menciona que hay una regla para interpretar la Biblia que se llama la analogía de la Escritura. Y dice, ningún pasaje, cuando interpretado correctamente, va a contradecir el resto de la Escritura. Entonces, vimos el orden en Hechos de una persona que pone su fe en Jesucristo, después se bautiza. Pero hay otros versículos que dicen simplemente que creer en Jesús es el único requisito para ser salvo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Habla de bautismo? No. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Habla de bautismo? Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En esos 4 versículos leímos algo que para tener la vida eterna, aparte de creer, ¿tienes que ser bautizado? Claro que no. Ahora, Hechos 2:38 está interpretado correctamente. Entonces no va a contradecir todos estos versículos. Pues vamos a ver cómo debemos interpretar estos versículos según la gramática. Primero, la palabra arrepentíos es plural. Está diciendo ustedes, todo el grupo, arrepiéntese. Pero cuando dice bautícese, está hablando en singular. Cada uno de ustedes individualmente. Ahora, tenemos que ver otra versión de la Biblia para ver si está hablando en singular o en plural cuando dice para perdón de los pecados.
En la Nueva Biblia de las Américas dice para perdón, Nueva Traducción Viviente para el perdón, pero los dos dicen de sus pecados. Ujú. Plural. No sé si están siguiéndome, pero. Entonces la palabra arrepentidos, plural, va a la mano con la palabra perdón de sus pecados. Ujú. La palabra bautícese singular no está relacionado con el perdón de sus pecados. Plural. Lo que la mayoría de los estudios dicen, como dice el predicador Stephen Cole. Cuando Pedro llamó a esas personas a ser bautizadas, las estaba llamando a hacer una ruptura radical con su cultura y religión que había crucificado a Mesías y a ser justificadas públicamente con Jesucristo. Entonces, cuando dice ahí que están arrepentidos, plural, con sus pecados. Cuando dice bautícese, es algo aparte de esto, no tiene relación con el perdón de pecados. ¿Ok? Entonces, espero que ya entiendas un poquito más de este medio de gracia, el bautismo. Significa sumergerse bajo agua, como una tela en tinte. De manera figurada, representa la estrecha identidad que tenemos con Cristo a ser colocados en su cuerpo, la iglesia por el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu. ¿Cuántas veces pasa el bautismo del Espíritu? Una vez. La llenura del Espíritu, diario, continuamente. Vimos el bautismo del agua, nos identificamos con la obra de Cristo. El bajar el agua simboliza nuestra identificación con Él en su muerte y sepultura. Subir el agua simboliza nuestra resurrección a una vida nueva en Cristo. Vimos que el bautismo de niños no es bíblico porque una persona tiene que entender el Evangelio y poner su fe en Cristo antes de ser bautizado. Los niños no entienden el Evangelio en una edad tan temprana. Y para terminar, vimos lo que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. La salvación es por la fe y nada más, y por obediencia ser bautizado después es el patrón bíblico. Si has entendido todo esto, la siguiente pregunta es, si ya eres creyente, ¿cómo se nota que estás siendo lleno del Espíritu? ¿Inicias cada día pidiendo ser controlado por el Espíritu Santo? Por otra parte, ¿ya fuiste bautizado en agua? Si ya creíste en Cristo y todavía no te has bautizado, habla con nosotros para que podamos programar una fecha. Es un mandato. Cada creyente. Vimos que inmediatamente en la iglesia primitiva, personas creyeron y después fueron bautizados. Y si nunca has creído en Cristo, hoy es el día en que te arrepientas de tus pecados y crees en Jesús, que murió y se entregó a sí mismo por ti. Vamos a orar. Señor, damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por lo que debemos aprender, Señor, del bautismo. Y pido, Señor, si hay una persona aquí que no te conoce, Señor, como su Salvador personal, que puede, Señor, poner su fe en ti, reconociendo que es pecador o pecadora, que no puede hacer nada en sus propias fuerzas para ganar la salvación. Nada más por tu obra en la cruz, Señor, tu muerte, sepultura, resurrección, que simboliza el bautismo. Gracias, Señor, a cada persona que está aquí. Y pido, Señor, si hay una persona que ha puesto su fe en ti, pero nunca se bautizó, Señor, que pueden terminar, que van a hacerlo lo más pronto posible. Damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.